Hoy día queríamos traer un tema bien interesante que justamente en Tenable, como ustedes saben, nos dedicamos desde nuestros inicios a todo lo que tiene que ver con la gestión de vulnerabilidades. Pero esto empezó mucho antes y de seguro de los que están aquí van a recordar y conocen esta herramienta llamada Nessus. Por eso hemos colocado este nombre a la charla, de Nessus Aluming, una mirada atrás. Es poder entender cómo ha sido la evolución y dónde estamos hoy día y cómo estamos apoyando a las empresas justamente en esta temática que tiene décadas, más de 2 décadas, que son las vulnerabilidades. Eh, para aquellos que no conocen tal vez Nessus, Nessus es un escáner de vulnerabilidades que en el año 98 fue creado por un francés llamado Renaud Deraison, que actualmente es nuestro CTO. Renaud lo comenzó como un proyecto open source, cuando tenía 17 años, estaba todavía en el colegio, y él decidió que podía hacer cosas interesantes desde la arista de seguridad, que en esos entonces creo que estaba muy en pañales. Muy pocas personas hablaban de seguridad en el año 98. Y él creó este motor que en sus inicios tenía alrededor de unas 50, 100 plugins para descubrir vulnerabilidades. Actualmente, para que tengan una idea, tiene más de 130.000. Y comenzó a ver que este proyecto, para allá de ser un hobby, en verdad era un diferenciador y era un punto importante para la industria de ciberseguridad. Y decidió pasar a la universidad, se retiró de la universidad y dijo, oye, esto puede ser mi modo de vida. Armó su empresa y en el 2002 la llamó Tenable y fue fundada en Estados Unidos. De ahí, bueno, creo que el resto, muchos de nosotros la conocemos, es ampliamente reconocida por la industria Nessus como este escáner de vulnerabilidades, ha ganado varios premios, pero la historia no termina ahí. Ese era básicamente el inicio, porque comenzamos a ver que la problemática definitivamente va cambiando, como en todo lo que es ciberseguridad. Los cibercriminales no se quedan de brazos cruzados, sabemos que es una industria bien importante, y cuando comenzamos a ver cómo ha ido evolucionando las vulnerabilidades año tras año, aquí pueden ver esta historia de crecimiento, ¿no? De las 800 y tanto, casi 900 que había en 1999, nuevas, a las casi 17.000 o más que se vieron en el 2019. Entonces, año tras año están saliendo nuevas vulnerabilidades y eso responde a que cada vez tenemos más dispositivos conectados en nuestras instituciones, cada vez tenemos más aplicaciones que residen en estos dispositivos, por lo cual el universo que hoy día tenemos para poder tener visibilidad, saber cuál es el estado de salud de esos dispositivos, es enorme, ¿no? Y los cibercriminales siguen trabajando para encontrar dónde comenzar un punto de ataque. Ya no solamente hablamos de las premisas, lo típico que hablamos del servidor crítico, o tal vez parte de la infraestructura de red, sino que sabemos que sobre todo este año ha sido muy importante el teletrabajo, por ende, todos estos dispositivos que antes eran fácilmente revisables dentro de una infraestructura ya no lo es tan fácil. Tengo que entender que aunque estén por fuera de mis premisas, tengo que seguir velando por su seguridad. Tengo que saber, seguir entendiendo cuál es el estado de salud de esos dispositivos, porque claramente consumen ciertos recursos de las empresas vía cloud, que esa es otra arista importante. No porque lleve algo al cloud ya estoy seguro, sino que tengo que entender en qué modalidad está y cuáles son mis responsabilidades compartidas con el proveedor, dependiendo si es SaaS, IaaS o PaaS. Todo el tema de IoT, desde un Smart TV, una cámara o todo lo que tiene que ver con cámaras IP, sensores que se conectan a Internet o tienen una IP. Todo eso son puntos de entrada para un cibercriminal. Si vamos más allá, todo lo que tiene que ver con contenedores, lo que es el desarrollo eh, de DevOps, ahí también tengo que tener una mirada y un entendimiento de qué está pasando en ese lugar, a la velocidad que hoy día DevOps está desarrollando, y definitivamente tengo que acompañar al eh, y siempre está la balanza, ¿no? Conveniencia, que tal vez paro todo lo que el negocio quiera hacer,
pero definitivamente no puedo dejar sin seguridad el negocio porque, claro, me voy a todo lo que tiene que ver con conveniencia, usabilidad, etcétera, pero pierdo la seguridad y eso posteriormente me puede traer problemas como de seguro han escuchado en las diferentes charlas anteriores. Y el tema de OT, hay empresas que tienen sus redes SCADA, DCS, y cada vez son redes más interconectadas, que cada vez los cibercriminales la tienen como objetivo para lanzar algún tipo de ataque. Y ahí también hay una necesidad de entender, no solo en materia de vulnerabilidades, de amenazas, de entender cómo están configurados esos controladores y saber si algún cambio está afectando mi operación. Porque aquí es un problema mucho más grande en lo que es OT. Ya no solamente es robo de información, sino que el actuar de un cibercriminal o el error involuntario de un operador en una red de SCADA o DSS hace que definitivamente esto pueda perjudicar físicamente a alguien, porque hablamos de molinos, hablamos de válvulas, hablamos de otra gran cantidad de artefactos que aquí la parte digital se vuelve cinemática, ¿no? Y eso trae consecuencias físicas hacia una población específica. Entonces, también es un punto importante para ver y hacia allá definitivamente es lo que le llamamos la convergencia TI-OT, esa visibilidad 360 grados que debemos tener sobre la superficie de ataque, eh, no solamente en la parte de TI, sino si corresponde, dependiendo de la industria, en la parte de OT. Cuando comenzamos a ver un poco sobre eh, lo que es un estudio de SET de este año, ¿cuáles son los principales vectores de ataque por los cuales comienzan todas estas brechas de seguridad que hemos vivido durante años? Y aquí lo podemos resumir en estos tres: un atacante externo, un atacante interno o el empleado descuidado. ¿Y cuáles son los medios por los cuales alguno de estos tres actores generan algún ataque dentro de la institución? Lo primero, la antigua y gran conocida ingeniería social. Y esto de siglos, ¿no? Lo que llamamos, por ejemplo, aquí en Chile lo del cuento del tío, etcétera. Eso hoy día en la parte digital lo vivimos a través del phishing, lo vivimos a través de diferentes mecanismos que pueden llevar a que alguien internamente tome ventaja de un empleado que tal vez no tenga las nociones de cómo responder ante un ataque de ingeniería social. Lo otro es la explotación de vulnerabilidades. Es un punto importantísimo dentro de los vectores de ataque que utilizan algunos de estos atacantes. Y eso, cuando vemos en las vulnerabilidades, no necesariamente tiene que ser una vulnerabilidad de día cero. Los atacantes están utilizando vulnerabilidades que son antiguas, que tienen un exploit disponible, pero que también tienen un parche disponible y siguen siendo exitosos en la ejecución de su ataque. ¿Por qué? Porque definitivamente las empresas van en un ritmo diferente a poder saber qué deben, qué vulnerabilidad deben remediar, qué vulnerabilidad es la más importante de ese universo que vivimos anteriormente, ¿no? De esas 16.000, 17.000 que salen anualmente. Es difícil decir, oye, tengo que ir y remediar esta o estas, porque es un universo bastante grande. Entonces, de eso aprovechan los cibercriminales, tienen un pool inmenso de vulnerabilidades que elegir y definitivamente están siendo exitosos por todo lo que vivimos y oímos en las noticias, no solamente recientes, sino por años atrás. Y bueno, lo típico del empleado descuidado que hace algún tipo de acción insegura que compromete la seguridad, compromete la información de una compañía. Cuando vemos este otro estudio de SANS sobre si las organizaciones verdaderamente están haciendo un programa de gestión de vulnerabilidades, entendiendo toda esta problemática que hemos venido viendo en las diferentes slides, y solamente un poco más de la mitad dice que sí tiene un programa formal, el resto no. El resto o hace cosas muy puntuales o planea hacerlo a futuro, pero definitivamente no, la mayoría no está diciendo que sí está teniendo un programa formal de vulnerabilidades. Si hacemos un zoom sobre este 54% en esta encuesta que dijo que sí, ¿cómo lo hace? ¿Cómo es su programa formal? Y una de las preguntas es, bueno, ¿cómo tú defines cuál es el riesgo? ¿Cuál es la importancia de esa vulnerabilidad para la institución? Y la mayoría es concreto en su respuesta. Utilizan el CBSS y es natural. Es lo que hoy día la industria y el estándar
indica cómo medir la criticidad de una vulnerabilidad es a través del CVSS. Todos lo conocemos, pero definitivamente hay un punto importante para revisar ahí, y es que el CBCS mira solamente una perspectiva de toda una realidad que representa la vulnerabilidad para una organización. Esto mide un impacto técnico, pero no mide un contexto más allá de cómo esa vulnerabilidad definitivamente está afectando mi negocio, cómo hoy día me puedo comprometer, cuál es el riesgo asociado a la misma. Eh, y eso, si solamente nos ceñimos a generar un plan de gestión de vulnerabilidades teniendo como base el CBCS, estamos diciendo que casi que el 60% de lo que yo encuentro es crítico y alto. Y sabemos que el proceso de remediar eso comienza a ser muy, muy complicado porque nuestro ancho de banda de resolución de esas vulnerabilidades sigue siendo el mismo, no importa si una compañía chica, mediana o grande, siempre voy a tener recursos limitados para ejercer un proceso de remediación. Por lo tanto, es importante ser inteligente a la hora de elegir las batallas, saber que esa vulnerabilidad que estoy remediando impacta realmente en la reducción de riesgo a mi negocio. No solamente por el impacto técnico. Ese es el mundo ideal. Claramente todos queremos tener vulnerabilidad cero, pero en la realidad eso no es posible. Por eso hay que comenzar a entrar a generar otro tipo de analizadores alrededor del CBCS. El CBCS sigue siendo muy importante, pero hay que generar todo un esquema alrededor de esto. Por eso la propuesta de Tenable es, ok, paremos, vamos a comenzar a hacer las cosas diferentes. Vemos esa gran frase que dice que si seguimos haciendo las cosas iguales, los resultados van a ser los mismos. Y sabemos que los resultados que hemos tenido desde el punto de vista de enfrentar las vulnerabilidades durante décadas es que siempre tengo alguna vulnerabilidad con alto grado de explotación en mi red y que definitivamente o no lo sé, no tengo visibilidad o no sé cómo y cuándo debo entrar a parcharla o a remediarla. Por eso la propuesta es que cuando los líderes del negocio te pregunten o nos pregunten qué tan seguro, qué tan riesgo estamos, la idea no es presentarle un informe de 300 páginas, decirle, mira, sí, vamos a ver estas 300 páginas, están las miles y miles de vulnerabilidades que he encontrado. Definitivamente no es el ángulo que hoy día ciberseguridad, que cada vez más se alinea al negocio, a los objetivos de negocio, no debería ser la respuesta. Y es lo que cuando vemos nuestro Nessus, eso es muy bueno técnicamente, levanta mucha información, pero desde el punto de vista de ya ir a entregar una respuesta más alineada al negocio, es donde entramos justamente, como decía el título, de Nessus a Lumin. Lumin comienza a ser desde hace mucho tiempo la evolución de cómo vamos a alinear toda esta información técnica a una información accionable de cara al negocio. Eso es lo importante dentro de lo que vamos a ver más adelante con la presentación o con la demo que va a mostrar Luis. Hay un estudio que se hizo con Forrester hace unos 3, 4 meses atrás y Forrester eh, entrevistó o encuestó a más de 800 líderes de seguridad y líderes de negocio de diferentes empresas a nivel mundial. No solamente en Estados Unidos, como típicamente muchos de los reportes hacen, sino en los diferentes continentes. Y cuando se comenzó a hacer este estudio, se veía que claramente eh, no había una respuesta clara a esto que decíamos, qué tan seguro en riesgo estábamos, porque no tenían confianza, porque no tenían las herramientas, no tenían la visibilidad, había muchos problemas asociados a ese punto. Pero se ve que si se puede desde los inicios de las estrategias alinear cómo ciberseguridad va a apoyar con sus métricas, con su gestión a el negocio, claramente van a tener mucho más éxito en responder a esta misma pregunta. Ya no con ese libro de 300 páginas, no ese PDF de 300 páginas, sino en un lenguaje que está previamente alineado con las expectativas del negocio y que previamente estas acciones que se están haciendo justamente ayudan a que el negocio siga adelante. No es solamente temas de seguridad, es cómo ayudo a que este negocio sea más exitoso allá afuera. Es uno de los habilitadores que justamente ciberseguridad debe entregar. Entonces, las buenas noticias de este informe, de este reporte de Forrester, es que cuando un líder de seguridad se alinea con el negocio, tiene 8 veces más probabilidades que sus pares que no están alineados a responder esta misma pregunta de una manera certera, de una manera concreta, qué tan seguro o en riesgo estamos. Es importantísimo esto. Si en algún momento les podemos compartir posteriormente el link para que puedan entrar y revisar mucho más de este estudio de Forrester.
Me gusta mucho esta gráfica porque aquí comenzamos a unir caos. Miren que ya no solamente vamos a hablar de vulnerabilidad, vamos a hablar también del activo donde vive esa vulnerabilidad y vamos a ver también la amenaza que esto representa, la inteligencia de amenazas que yo puedo recopilar de allá afuera para poder entender cómo es el contexto general de ese evento, de esa vulnerabilidad. El CBCS mira el impacto técnico de uno de los círculos, pero si yo comienzo a unir todo esto, definitivamente comienzo a hablar el lenguaje que hoy día le interesa a las áreas de negocio y es riesgo. Eh, Así es que ellos entienden, no entienden si yo tengo 20.000 vulnerabilidades, parché 500, para ellos faltan 19.500 vulnerabilidades por parchar. Pero si esas 500 representó que bajé en un 30, un 40% el riesgo de la compañía, porque estoy dándole un contexto mayor, definitivamente eso sí lo entiende las áreas de negocio y sí se comienza a alinear justamente con esos objetivos. Y es hacia donde enfoca Tenable, ¿no? Tenable de lo que es el análisis o la gestión de vulnerabilidades tradicional, donde voy a ver todo, sí, pero definitivamente me va a costar ver cuál es el riesgo que esto representa hacia mi organización, es donde Tenable comienza a moverse más hacia los cubos de la derecha, ¿no? Poder predecir a medida de este contexto que hemos visto, qué es lo que voy a entrar a, a revisar, qué es lo que voy a entrar a remediar, porque es lo que más importa para la empresa. Y luego, ¿cómo voy a comunicar esas acciones? Es también un punto importante. No solamente es definitivamente eh, hacer las acciones, sino también hay que mostrar cómo esto está apoyando a la institución. Entonces, Tenable a través de Looming se mueve cada vez más a la derecha a poder predecir lo que verdaderamente importa y a comunicar justamente las acciones que estamos haciendo para reducir ese riesgo a la compañía. Y es lo que llamamos la gestión de la ciberexposición y junto con la gestión de vulnerabilidades basadas en riesgo. Hacia allá son los cubos donde Looming se enfoca y tiene un potente impacto dentro de las organizaciones. Todo esto definitivamente debe ser acompañado de un ciclo, ¿no? Todo esto no debe ser algo que yo ejecute una vez al año y listo, y ya tengo mi plan de riesgo. No, esto es cambiante, sabemos qué tan rápido van los cibercriminales y por eso que ahí debe haber un ciclo vital de ciberexposición, desde la detección de mis activos, saber cuáles son, desde el punto de vista de evaluación, cuáles son las vulnerabilidades que tienen esos activos, también entender cómo se están comportando esos activos o si están alineados a un tema de compliance que debo seguir o a un framework de seguridad que quiera implementar, como un SIS, como un NIST. Entonces, ahí comienzo a hacer esa evaluación de esos activos desde esas dos aristas, compliance y vulnerabilidades. Luego, cuando tengo el mapa completo, entro en el proceso de priorización. ¿Cuál de todas estas, bajo un contexto mucho más grande que el CBCS, debo priorizar para entrar en un proceso de remediación? Sabemos, como mencionaba, que no son ilimitados esos recursos de remediación, entonces tengo que saber elegirlos. Luego entro en el proceso de corrección o de remediación de esas vulnerabilidades y luego todo proceso que no se mida no sabemos si vamos en el camino correcto o no. Entonces, el proceso de medición, tanto para entender cómo la gestión está dando resultados y para poder comunicar esos resultados a través de los diferentes variables o las diferentes KPIs que se definan para esto. Y luego debo seguir el proceso porque hay nuevos activos que se conectan, hay nuevos proyectos que hay en la organización, que habilitan nuevas nubes, debo ser rápidamente, debo ser lo más flexible y rápido para poder detectar qué está pasando en esos puntos, etcétera. Entonces, es importante que este ciclo nunca acabe, sea continuo y no que sean fotos muy aisladas que tal vez no te den una visibilidad o te den una falsa sensación de seguridad desde el punto de vista de riesgo basado en estas vulnerabilidades. Con esto es mi penúltima slide, le doy paso a Luis. Eh, Hay tres siglas que dentro de Looming, que es esta evolución de Tenable desde el 2002 hasta la fecha, que son importantísimas, ¿no? Lo primero lo llamamos el VPR o la priorización o el rating de priorización de vulnerabilidades. Y esto lo que hace es que, además de entender, como mencionaba, el CBSS como punto central, yo ahora comienzo a saber qué más hay, qué otra información hay de esa vulnerabilidad, como cuál.
si esa vulnerabilidad está siendo explotada en otra parte del mundo, si en la Deep y Dark Web se habla de ella, si ahora tengo un malware que explota esa vulnerabilidad, todo eso comienza a darle más o menos puntaje a lo que yo conozco como un riesgo de la vulnerabilidad. Entonces imagínense que yo tengo dos vulnerabilidades, una con un CVSS 10 y otra con CVSS 6. La de 10, cuando voy y busco ese contexto adicional, veo que no hay ninguna información que me indique que está siendo explotada. No pasa nada en la DB Web, no hay un malware asociado, etc. Pero tal vez la de 6 sí encuentro mucha más información de esa actividad que hay constante de los cibercriminales utilizando esa vulnerabilidad. En los mismos lugares u otros, DB Web, que ya pasó en Brasil, que ya pasó en otros lugares del mundo. Por ende, si yo solamente tengo un solo recurso para remediar una sola vulnerabilidad, claramente me voy por aquella que tiene más movimiento. No por aquella que tal vez su impacto técnico sea alto, pero si nadie la está utilizando, no está madura, etcétera, pues definitivamente la dejo para remediar en otro momento. Y eso es lo que BPR hace de forma automática. BPR está dentro de nuestras soluciones, recibe feedback o recibe input de muchas fuentes de ciberinteligencia que permite decir que tal vez esa de 10 la recategoriza hacia abajo en su puntaje de riesgo y la que estaba en 6, como tiene mucho más exposición, le sube el puntaje. Con lo cual, lo que invita a Tenable y dentro de sus promedios es que del 100% de las vulnerabilidades que encuentren, que recuerde que son más de 17,000 por año, solamente entre el 3 y 5% son aquellas que yo debo salir a parchar en el corto plazo. No quiere decir que el resto no lo deba hacer, pero le pongo otros SLA de resolución. Y hay una característica diferente, porque si solamente me ciño por el CVSS, estoy diciendo que el 60% de lo que encuentre es crítico y alto, es decir, debo salir a parchar y eso en el mundo ideal tal vez se puede hacer, pero en el mundo real no. Ahora, no solamente es entender la vulnerabilidad, también es entender en qué activo está residiendo esa vulnerabilidad, si es crítico para la compañía o no. Y Tenable permite que de manera automatizada también en su momento de escaneo puede levantar y decir si este es un equipo que tal vez tiene baja criticidad porque es un laptop que solamente tiene ofimática o porque es una base de datos o porque es un equipo que está en la DMZ. Claramente se le da una criticidad que cuando hablamos de cientos y de miles o decenas de miles de activos, esta es una labor que ayuda muchísimo al proceso de visibilidad flexible, rápida, para poder entender qué está pasando. Cuando yo uno estos dos puntos, ahora puedo comenzar a hablar este lenguaje que hablan las áreas de negocio, que es el Cyber Exposure Score, que es un score que va de 0 a 1000, donde 1000 es riesgo absoluto, 0 no lo es, y la herramienta tiene la capacidad de decir, hoy día, con todos los activos que ha tenido la organización, tu puntaje es 500. Y deberías hacer estas acciones para poder remediar en un tanto por ciento esa puntaje de ciberexposición. Ahora, ese puntaje no solamente se mide a nivel de toda la empresa, se pueden hacer subdivisiones por procesos de negocios. Por ejemplo, en la banca, el home banking. Yo asocio todos los activos que soportan mi home banking y le puedo sacar un puntaje de ciberexposición. Y decir, ¿sabes qué? Mi home banking hoy día tiene un puntaje de 50. Está muy bien, porque mi objetivo es ese, es tenerlo seguro. Y luego me voy a enfocar tal vez en otros procesos de negocio, facturación, recaudación, etcétera. Pero ese 6 te permite hacer benchmark general de la compañía y compararlo incluso cómo estás tú con respecto a tu industria o la población en general que utiliza también Looming, o poder hacer este benchmark interno que mencionaba con las subdivisiones de procesos. Pero quisiera que lo vieran ahora funcionando. Como decía Andreina al principio, la idea es que estos workshops sean más técnicos, pero queríamos un poco explicarles conceptualmente por qué llegamos acá. Y ahí, Luis, te voy a ceder el paso para que entremos en materia en lo que es la parte de Looming y podamos ver un poco más sobre esta herramienta que apoya muchísimo a las áreas de ciberseguridad. Vale, gracias Mario. Permíteme eso, compartir la pantalla. Mario, ¿me confirmas que se esté viendo? Perfecto. Súper. Antes de pasar derechamente a Lumin, quisiera solamente detenerme un minuto, 2 minutos en la importancia que tiene el BPR o el cálculo de riesgo que hace Tenable
versus la metodología tradicional que la mencionaba Mario durante la presentación, que se llama CVSS, ¿ok? Si nosotros miramos, por ejemplo, en este caso, una actualización que hay que hacer sobre Windows 10 y 2016, si nosotros utilizáramos una metodología clásica o estándar, estaríamos viendo toda esta cantidad de CVs, ¿ya? Parte de lo que hace Tenable es poder agrupar todos los CVs dentro de un mismo plugin, tome lo que es como una especie de firma, donde agrupamos distintas vulnerabilidades, cosa que la remediación sea mucho más simple de ver. Pero ¿qué es lo que quiero explicarles en realidad? Es la ventaja que tiene el BPR versus el CVSS. Si nosotros miramos el CVSS, que es lo estándar con lo cual la mayoría, por no decir el 100%, categoriza, perdón, las vulnerabilidades, va a utilizar una métrica técnica y que es más bien una métrica estática, es decir, que no cambia. Y en este caso, si nosotros nos vamos al CVSS versión 3, que es el más utilizado, estamos viendo que estas vulnerabilidades que están agrupadas dentro de esta actualización son categorizadas dentro de un nivel alto, es decir, con un puntaje de 8.8 o 8.4. ¿Qué es lo que hace Tenable sobre eso? Es calcular un puntaje que se llama BPR, que está en esta parte de acá. ¿Okay? ¿Cómo nosotros calculamos ese puntaje? Eso es lo interesante. Nosotros tomamos distintas variables, más bien dinámicas de ambiente mundiales, que nos permiten evaluar si esa vulnerabilidad efectivamente es tan riesgosa como dice ser, es menos riesgosa o inclusive, puede pasar todo lo opuesto, es mucho más riesgosa de lo que el CVSS la categoriza. Entonces, estos dos primeros valores nos van a ayudar a entender cuán reciente fue la explotación, no si es explotable por un malware o explotable, digamos, por un grupo de hackers, etc. Lo que nosotros medimos es si fue explotada en el mundo real, cuál fue la intensidad con la cual fue explotada, cuál es la madurez del código exploit, edad base de la vulnerabilidad, a cuánto software o productos abarca esta vulnerabilidad. Dentro del CVSS, nosotros no es que no consideremos nada de ese modelo. Lo que sí tomamos en consideración es el puntaje de impacto. Para los que no saben, el puntaje de impacto lo que analiza dentro de una vulnerabilidad es el efecto que tiene la explotación dentro del producto, llamémoslo de alguna forma más simple. Es el efecto que tiene sobre la explotación, por ejemplo, en un sistema operativo Windows 10. Eso es lo que calcula el puntaje de impacto. Si nos vamos a un marco más de riesgo y de gobierno de seguridad, estaríamos hablando derechamente de lo que podría comprometer la confidencialidad, integridad y disponibilidad. Y por último, ¿dónde estamos viendo que esta vulnerabilidad se está mencionando, se está hablando de ella? En este caso son en medios de comunicación formales, en investigadores de seguridad, etc. También tenemos la capacidad de poder entender si esta vulnerabilidad se está mencionando, por ejemplo, en foros de hackers, en la Deep Web, etc. ¿Cuál es la ventaja de utilizar este modelo? Es que este modelo va a ir cambiando día tras día en base al comportamiento que tenga esta vulnerabilidad. ¿Okay? Entonces, es una forma bastante diferente y mucho más proactiva de poder ir mirando las vulnerabilidades. Y en la práctica lo que va a hacer el BPR es decir, de las 10.000, 20.000, 100.000 o el número que sea de vulnerabilidades que ustedes encuentren, voy a poder enfocarme efectivamente en las vulnerabilidades que mayor riesgo representan para la organización. Pero el tema de las vulnerabilidades, y esto que acabo de explicar, es una métrica más bien técnica. Es decir, sí es sumamente importante tener visibilidad de los activos, visibilidad de las vulnerabilidades, evaluar el riesgo. Pero cuando yo esto lo pongo en un marco corporativo, empresarial, yo la verdad es que necesito hablar un lenguaje común. Y ese lenguaje común usualmente se habla en términos de riesgo. ¿ya? Cuando yo hablo de un tema de riesgo transversal y corporativo, es mucho más simple de poder comunicar mi mensaje y lo otro es mucho más simple también para el receptor entender que yo estoy hablando de un riesgo asociado, como Mario lo decía, a un proceso de negocio en específico versus hablar de 10.000 vulnerabilidades sobre los sistemas operativos, aplicativos, que muchas veces no es tan simple comunicarlo de esa forma. Entonces lo que hizo Tenable fue generar una capa que se llama Lumin.
Lumi lo que hace es alimentarse de toda la información de la gestión de vulnerabilidades basada en riesgo que hace Tenable, y vamos a tomar dos factores principalmente. Primero, el BPR, que es lo que les acabo de explicar, y segundo, vamos a tomar el ACR o el índice de criticidad del activo. En la práctica, ¿qué es el ACR? El ACR es el peso o importancia que tiene ese activo para mí. Eso se construye bajo un modelo de propietario de Tenable, en donde nosotros analizamos el activo y tenemos la capacidad de decir, mira, este activo probablemente tiene una importancia alta porque tiene, no sé, un sistema operativo que es para servidores y tiene encima una base de datos instalada. Entonces, eso nos da a entender que ese activo es muy probable que tenga una alta importancia para una organización. La segunda etapa del ACR es que ustedes den su retroalimentación sobre eso. Es decir, el Tenable presenta un ACR y ustedes valían ese ACR, es decir, lo mantienen o podrían modificarlo, tanto sea disminuirlo como subirlo de nivel. Esto se mueve en una escala que es entre 0 a 10, siendo 10 lo más importante. ¿Qué es lo que estoy viendo acá dentro de Lumi? Es mi puntaje de riesgo o de ciberexposición. Cuando yo veo mi puntaje, que en este caso es de 483, estoy viendo todo mi puntaje compuesto de mis activos críticos, mayormente importantes, etcétera, y además estoy viendo las vulnerabilidades que tienen todos esos activos dentro de un marco único de riesgo. Si se fijan, hay dos valores más adicionales, que dice servicios públicos y población. Cuando un usuario es ingresado a esta plataforma, se le asigna un tag dependiendo de la industria en donde éste pertenezca. Es decir, por ejemplo, si yo soy una institución de gobierno, se me asigna un tag de gobierno. Esta parte de acá, que es la del medio, va a ser tu industria. Es decir, yo tengo una comparación rápida de cómo se comporta mi riesgo versus mis pares de la industria. También vamos a poder hacer sobre el grupo total de usuarios que utilizan Tenable. Entonces, de alguna forma, yo ya tengo cómo explicar cuál es el nivel de riesgo que tengo yo versus el resto. A lo mejor estoy excedido sobre el promedio y hay cosas que hay que mejorar, o como en este caso, lo estoy haciendo bastante bien porque mi puntaje de riesgo es menor a mi industria y es menor al número de usuarios totales de Tenable. Si yo quisiera llevar este puntaje de riesgo en una línea de tendencia dentro de los últimos 6 meses, tengo este gráfico que se encuentra acá. Este gráfico, al igual que el que está a la izquierda, nos permite también incorporar tanto sea mi industria como el grupo de usuarios de Tenable. ¿Qué me permitiría rápidamente explicar este gráfico? Por ejemplo, si yo voy al 6 de noviembre, donde mi puntaje era de 600, y voy al 20, y mi puntaje es de 485, me podría permitir explicar rápidamente cuál fue el efecto que tuvo la tarea de parchado versus el riesgo corporativo de la organización. Es decir, yo me dediqué a parchar, me dediqué a solucionar vulnerabilidades, a cerrarlas, y hay un efecto directo sobre mi puntaje de riesgo. Es mucho más simple explicarlo de esta forma que ir con un reporte y decir, mira, este mes solucionamos 10.000 vulnerabilidades, y muchas veces están aquí mirando, eso no hace tanto sentido. No tiene mucho sentido, la verdad, hablar de vulnerabilidad, sino más bien hablar de riesgo. Si nosotros quisiéramos entender después, ok, yo estoy, por ejemplo, en un comité de seguridad y quiero tomar algunas acciones, tengo esta opción que se encuentra acá, que me permite ver cuáles son las acciones recomendadas para poder disminuir la mayor cantidad de riesgo. Esto podríamos decirlo o plantearlo como un caso de uso para la gente que se dedica a realizar el parchado. En algunas organizaciones, por ejemplo, es el mismo equipo de seguridad, en otras es el área de infraestructura, dependiendo, digamos, cómo se estructuren internamente, pero la gente que haga el parchado de las vulnerabilidades, básicamente acá lo que va a ver es qué es lo que tiene que hacer para poder mitigar la mayor cantidad de riesgo posible. Cuando nosotros hacemos un assessment, no solamente es importante visualizar los activos y ver sus vulnerabilidades, sino que es importante entender la madurez con la cual nosotros estamos realizando este proceso. Y eso es algo que también nosotros tomamos en consideración dentro del riesgo.
Y para la madurez del assessment vamos a definir dos componentes claves para poder realizar y visualizar esto, que es primero la profundidad del escaneo. Es decir, si el escaneo se está realizando de manera autenticada o no. De manera no autenticada, creo que es la forma que durante muchos años se manejaron los escáneres de vulnerabilidad, básicamente a la vista del atacante, desde fuera, no necesito hacerlo desde dentro. Podría ser, sí, una primera vista, sí, es algo válido, pero la verdad es que la práctica y a largo plazo no es algo sustentable porque me estoy perdiendo muchísima información que hay dentro del equipo. No todas las aplicaciones van a habilitar servicios hacia afuera. Entonces, básicamente, si no habilitan un servicio hacia afuera, yo no tengo ninguna visibilidad sobre eso que está de manera interna. Entonces, ese es el primer valor que nosotros tomamos en consideración para poder evaluar efectivamente la madurez del assessment. Lo segundo es tomar la frecuencia, y eso es algo que nos consultan bastante, cada cuánto tengo que escanear, ¿ya? No hay un valor exacto porque la verdad es que la práctica depende de tus equipos, es decir, depende del sistema operativo, de los aplicativos que utilices, y eso tiene distintas tasas en las cuales van saliendo las vulnerabilidades, entonces no hay un valor que yo te pueda decir es 7 días o 15 días fijo y ese es el valor recomendado, sino que un poco depende de tu equipo. Eso es parte de lo que nosotros medimos dentro de este modelo. Tomamos toda esa información, la vamos procesando, de hecho hay algoritmos de Machine Learning que van entendiendo esto, y plasmamos, digamos, cuál es la recomendación de realizar, digamos, un escaneo. ¿Cuál es la periodicidad con la cual yo tendría que realizar los escaneos? Hoy día, en la práctica lo que estamos viendo es que los escaneos debiesen realizarse en activos críticos que tienen sistemas operativos, por supuesto que yo puedo parchar, cada 7 o 15 días. Un mes es mucho tiempo, están saliendo bastantes vulnerabilidades. Acá, si se fijan, el número de usuarios total está escaneando casi una vez a la semana, o sea, cada 6 días. Mi industria cada 5.7 días y en este caso nosotros obviamente exageramos esto un poco, escaneamos cada 3 días. ¿Ah? Pero la verdad es que el mensaje acá es, hay que escanear, yo creo que la frecuencia que hoy día se escanea por lo general no es la adecuada, deberíamos escanear más seguido y eso es parte de lo que nosotros podemos hacer. En vez de sentarnos a mirar reportes, acá básicamente concentramos toda la información y es Tenable por detrás, digamos, de esta solución, quien procesa toda esa información y la pone a disposición dentro de estos dashboards. Segundo valor, que cuando yo estoy haciendo un programa de gestión de vulnerabilidades y que es parte de mi gestión de seguridad interna, es también saber la madurez con la cual yo estoy remediando las vulnerabilidades. Y a mí me interesan distintos factores, un poco desde el punto de vista desde cuánto yo estoy descubriendo esas vulnerabilidades y en base a eso cuánto me estoy demorando en remediarlas, cuánto me estoy demorando en remediar en base a que el fabricante publicó la vulnerabilidad. Para nosotros ese es el día cero, o sea, ese es el día, o el día, digamos, más bien dicho, para que no se confunda con un término de día cero, pero ese sería el día 1, en el cual la vulnerabilidad ya puede ser utilizada prácticamente por cualquier atacante. Desde el día que el fabricante publica esa vulnerabilidad abiertamente, desde que sale, por ejemplo, en el NVD o en cualquier medio de seguridad o especializado, es el día desde que se puede empezar a utilizar, digamos, esa vulnerabilidad. Y también cómo se comporta la remediación en base a los BPRs y en base a los activos. Es decir, cómo yo estoy básicamente remediando mis vulnerabilidades. Hoy día, muchos también utilizan mecanismos de contención, mecanismos de seguridad o controles, más bien dicho, de seguridad para poder efectivamente mitigar esas vulnerabilidades. Nosotros lo que podemos hacer es básicamente identificar cuáles son los activos que se encuentran protegidos por una solución tipo EDR o tipo de Endpoint Security para poder efectivamente saber cuáles son los activos que hoy día están cubiertos. Esto ha agarrado muchísima fuerza por los trabajadores remotos. Hoy día muchos de los que estamos acá ya estamos trabajando activamente y probablemente sigamos trabajando de manera remota por un par de años más. Es importante saber que esos equipos están protegidos por un sistema de DDR en este caso. En este caso es Windows Defender, entonces tenemos un inventario real
en tiempo, digamos, en tiempo real y activo de cuáles son mis equipos que básicamente están protegidos con un control de seguridad, como en este caso es Windows Defender. Por último, Mario comentó los contextos de negocio. Eso es sumamente importante. Hoy día, esto que yo estoy viendo es para toda mi organización. Nuestra recomendación es que eso nosotros luego lo subdividamos en contextos de negocio. ¿Qué puede ser un contexto de negocio? Podría ser el nombre de un aplicativo crítico para mi organización. Yo sé el nombre de ese aplicativo está montado sobre infraestructura que yo conozco, entonces básicamente en vez de llamarlo eso servidores Windows o servidores, no sé, Red Hat, yo empiezo a llamarlo hoy día el nombre del aplicativo y eso me permite comunicar de mucha mejor forma cuál es el riesgo que tienen esos aplicativos. Entonces acá lo que nosotros logramos con esto es básicamente entender lo mismo arriba, pero separado en un contexto de negocio en específico. Es decir, se va a calcular su propio puntaje de ciberexposición, va a haber una tendencia, va a ver, digamos, cómo se ha comportado en los últimos 14 días, cómo se categorizan los activos de acuerdo a mayor importancia hasta menor importancia, cómo se han comportado los escaneos, si han sido autenticados, no autenticados, etc. Si yo, siguiendo un poco la parte inicial que hablamos de Lumin, la gracia es que yo también tengo una medida de reducción de riesgo separada para este contexto en específico. Entonces, si yo quisiera arreglar, por ejemplo, en este caso son mis activos que se encuentran en cloud. ¿Ya? Acá tenemos activos que están instancias de AWS, de Azure, de GCP, etc. Si yo quisiera solucionar las vulnerabilidades que tienen esas instancias de cómputo, que es algo que yo debo solucionar, de hecho, parte del modelo de riesgo compartido, digamos, o de seguridad compartida que se establece en esos proveedores, el parchado de las vulnerabilidades de los sistemas operativos es responsabilidad mía. Acá yo tengo una hoja de trabajo ordenada siempre de mayor riesgo a menor riesgo de las acciones que hay que realizar. Y acá nosotros tenemos un resumen rápido de que si nosotros aplicamos estos mecanismos de contención que son parchados, vamos a disminuir nuestro puntaje de ciberexposición en 307, vamos a eliminar 1290 vulnerabilidades en 16 activos. Entonces, si yo voy dentro de una de estas soluciones, básicamente se me simplifica el proceso a saber que tengo que aplicar este KB en estos equipos. Por supuesto que yo acá tengo el detalle de las vulnerabilidades y acá tengo los CVE, pero si alguien necesita solamente parchar, no necesita esa información, no necesita los CVE, sino que simplemente necesita, mira, este es el parche que hay que aplicar en estos dos equipos. Entonces, básicamente esto es la forma con la cual Tenable hoy día muestra el riesgo de la organización. Siempre recordar que esto es dependiente de las vulnerabilidades, es decir, yo necesito realizar scan de vulnerabilidades de manera continua en los equipos, es decir, no todos los días, pero de manera, digamos, continua. Todos los meses los equipos deberían ser analizados. Yo necesito empezar a clasificar y entender cuáles son mis equipos que tienen mayor importancia. Y luego esto me permite básicamente tomar toda esta información, ponerlo en un lenguaje mucho más transversal hacia el resto de la organización y poder comunicar mi riesgo hacia el resto, digamos, de las áreas.